Con más del 99% de los votos escrutados, Chile le dijo no a una nueva constitución. Casi 13 millones de chilenos acudieron a las urnas, el 61,9% de los votos en rechazo y el 38,1% la aprobó. Pues sí, contundente triunfo del no en Chile y por eso hasta ahora saludamos a Javier Silva. Él es administrador público y además analista político chileno, autor de varios libros, entre ellos La Constitución Liberal de Guzmán y coautor de otro libro que el que ha estrenado hace poco, que se llama Lo vimos venir. Javier, bienvenido a RCN Mundo. Hola, ¿cómo están? Buenos días, un saludo a todos. El 11 de marzo, cuando Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile, las encuestas mostraban que el 42% estaba, pues querían aprobar lo que se fuera a salir de esa nueva constitución. Y el 35% mostraba un rechazo a la nueva constitución. 6 meses después, el rechazo gana con el 62% contra ese 38,1% del apruebo. ¿Cómo se explica este descontento de la gente frente a esa nueva constitución, recordando incluso el llamado estallido social que fue lo que originó la presidencia de Boric y la nueva constitución? Bueno, en primer lugar, dar cuenta, o sea, podríamos decirlo en términos más coloquiales que Chile es un país esquizofrénico, porque votó por Boric, un candidato socialista, y en masa, que ahora rechaza una propuesta constitucional que va en la línea del presidente Boric. De hecho, el presidente destinó todo su capital político y se desplegó por el país en un intervencionismo electoral, donde incluso la Contraloría General de la República lo investigó el tema, pero el país rechaza. Lo importante acá es darse cuenta que cuando se aprobó el proceso constituyente en octubre del año 2020, en lo que nosotros denominamos el plebiscito de entrada, este se hizo con el 39% del padrón electoral. Era el voto voluntario, ayer el voto fue obligatorio, y en el 2020 la opción del apruebo, es decir, la opción de ingresar al proceso constituyente, a la elección de la Asamblea Constitucional y todo lo que vino después, fue apoyado por el 11% del electorado. Fue apoyado, digamos, perdón, fue apoyado por el 39% del padrón electoral en ese momento, por el 39% del padrón electoral. Y ayer el rechazo a la Constitución fue apoyado por el 52% del padrón electoral. Acá tenemos que dar cuenta primero de varios puntos. En primer lugar, el cambio en la forma de votar. Tuvimos una elección ayer con voto obligatorio, una participación que bordeó el 90% del padrón electoral, y tenemos también un tema bastante importante, que este plebiscito, el que nosotros tuvimos ayer, fue una especie de referéndum de medio término para evaluar la gestión del presidente. Y parece ser que cuando la gente va de manera obligatoria o cuando se lo intentamos preguntar a la mayor cantidad de personas posible, la gestión del presidente Boric es rechazada de manera abrumadora. ¿Y esto es por qué? Porque tanto el proceso constitucional como el gobierno del presidente Boric van de la mano, son parte del mismo proceso. Sin embargo, no conviene cantar victoria y decir que el proceso insurreccional chileno que comenzó en el estallido social de octubre del 2019, del 2000, se ha acabado, sino que más bien tenemos que dar cuenta que este proceso sigue, que tanto las izquierdas como las derechas, como los medios de comunicación, están pasando a llevar la constitución actual. Cuando nosotros llegamos a esta reforma constitucional que abrió el proceso constitucional que terminó ayer, se señalaba bastante claro que si se rechazaba la propuesta de la Convención Constitucional, es decir, lo que rechazamos ayer, seguiría vigente la actual Constitución. Eso debiera ser así. Sin embargo, hoy lo que estamos escuchando, tanto de las izquierdas como de las derechas, tanto de las fuerzas progresistas, liberales, conservadoras, extremistas de cualquier orden, ellos quieren seguir con un ensayo constitucional. Nosotros los chilenos no somos buenos para hacer constituciones y ya nos dimos cuenta que hemos pasado 2 años en un proceso de un documento que en realidad la gente rechazó. ¿Por qué seguir? ¿Por qué intentar volver a tropezar con la misma piedra? Bueno, esas son preguntas que Sí. lamentablemente la clase política está insistiendo en que debemos seguir hacia intentar una nueva constitución. El resultado no sé cómo será de aquí hacia adelante. Claro, Javier Silva, analista político chileno. De una manera muy
sencilla y sucinta, si es posible, Javier, ¿cuáles fueron probablemente esos 2 o 3 artículos de la nueva Constitución que a lo mejor más indignaron a los chilenos y que los llevó a esta mayoritaria votación de rechazo? Mira, dos o tres artículos. El primero, el tema del indigenismo, de poner más beneficios a la población indígena que a los que no se identifican como indígenas. Pero ojo, que en las ciudades con la mayor cantidad de personas que se identifican como indígenas, ganó también el rechazo, porque son personas que entienden que Chile es un solo país y un país unitario. Y en la misma línea también los sistemas de justicia. En Chile se estaba proponiendo tener 12 sistemas de justicia, uno para los no indígenas y 11, uno para cada uno de los pueblos indígenas que hay en nuestro país. La verdad que eso era algo desquiciado. Y eso creo yo que son los dos artículos más importantes a mi juicio que dan cuenta de por qué se rechazó. Sí. Señor Silva, una pregunta breve para una respuesta brevísima. Usted dice que ¿por qué continuar con este camino de reformar la Constitución? Pues pondría que lo que pasa es que como un plebiscito en el año 2020 y el 78% de los chilenos respondieron una pregunta que decía ¿quiere usted una nueva constitución? Pues tendrá que haber una nueva. Pero la pregunta no va en esa dirección. Ojo, la pregunta es muy simple. Entonces aquí, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución consensuada si existe? ¿Cómo se puede resolver este lío? Bueno, el lío se debiera resolver primero, dar cuenta de que Chile necesita una restauración. Chile no necesita una refundación. Eso quedó más que claro ayer. Las ansias refundacionales de la Constitución, la propuesta de Constitución fueron desechadas. Ahora el camino debiera ser avanzar hacia la restauración. Chile tiene las herramientas jurídicas, legales, institucionales para hacer valer el peso de la ley, el Estado de Derecho que hoy no existe en el norte con el tráfico de migrantes, que no existe en la zona centro con el narcotráfico en Santiago y que no existe en el sur con el terrorismo en la zona donde viven los pueblos indígenas. Yo creo que ese es el camino hacia restaurar el país más que a refundarlo o a buscar un nuevo proceso constituyente que nos va a tener en la incertidumbre quizás por cuánto tiempo más. Javier, analistas, incluso ciudadanos chilenos, periodistas, expertos, dicen que el presidente Gabriel Boric aceptó con mucha altura el fracaso en este proceso, celebrando esa histórica participación y en cambio cuestionan duramente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por poner un trino, una reacción, incluso primero que el presidente Boric diciendo revivió Pinochet. ¿Cómo analizan ustedes desde Chile esto que muchos han catalogado como una intervención en política internacional por parte de Gustavo Petro, que se le olvidó que ya no está en la oposición y es un tuitero, sino que es el presidente de la República? Bueno, ahí nos damos cuenta de cómo opera el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que cierra filas y que cae en las fake news respecto a determinados procesos que están teniendo los países. En general, un presidente en cualquier orden, digamos, en el sistema internacional, no debe inmiscuirse en los asuntos internos de un tercer país. Y yo creo que eso debiera hacerse valer hoy de parte de nuestra Cancillería, de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, de generar aquellas molestias de manera diplomática también, entendiendo que las relaciones son entre estados y más que con un presidente que puede estar de turno no. Yo creo que en general lo que debiera decirse acá desde Chile es apelar justamente a la libre determinación de los pueblos y el reconocimiento de aquello y que los presidentes no están para opinar respecto a lo que está sucediendo en los procesos internos de cada uno de los países. Pero es lo que acostumbra el Grupo de Puebla, es lo que acostumbra el Foro de Sao Paulo, a la injerencia y la intervención en los asuntos internos de los países para llevar agua para su molino y para implantar el socialismo en toda Latinoamérica. Así es. Javier Silva, analista político chileno, escritor, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Buen día, muy amable por su tiempo. Muchas gracias, buenos días, hasta luego. 8:50, seguimos con la información internacional. Vamos a Venezuela. Luego de restablecer relaciones diplomáticas con Colombia, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela quiere hacer lo mismo con Estados Unidos. Saúl Noriega.
Hola Jesús, muy buenos días. 9:50 aquí en Venezuela. Para finales de este año podrían estar restablecidas las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Al menos eso es lo que considera que podría pasar el canciller de Maduro, Carlos Faría, quien pondera que para esto se dé deben haber dos puntos fundamentales. Uno, la necesidad del gobierno de Biden de un nuevo aliado comercial en la parte energética. Y dos, los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que recuerden ustedes, van a ser en noviembre. Dice Faría que esto último va a ser más que fundamental y determinante para que el presidente Biden tome una decisión en torno a Venezuela. Y además dice que en este caso sería distinto a lo que ocurrió con Colombia, que empezaron con las relaciones diplomáticas y luego se apostaron por las relaciones comerciales. Cree que con Estados Unidos debería ser a la inversa. Vamos a escuchar al canciller.